Motor calcinado tras vuelco en la autopista, siglo XXI, Michoacán. Salí tarde de Nueva Italia, con la cabina oliendo a café recalentado y la radio de banda corta chisporroteando entre estática y voces lejanas. La siglo XXI, a esas horas, no perdona. El asfalto guarda el calor del día como una plancha apagada hace rato pero todavía viva, y las curvas se encadenan con esa mala leche que tienen algunas carreteras. Te invitan a confiarte y de golpe te muestran el colmillo. El tramo hacia Lázaro Cárdenas es así. Uno aprende a callar, a escuchar el motor y a respetar el peso que lleva atrás. Kilómetro 181. Para muchos es solo un número en un poste. Para mí, desde esa noche, es un punto que no quiero volver a mirar por mucho tiempo. Iba ligero, un contenedor vacío y otro a medio llenar, cuando por el canal del convoy entró un aviso cortado. Fuego, cabina, kilómetro 100. Y luego puro ruido. Bajé la música. Apreté el volante. Un olor raro se metió por las ventilas antes de que viera nada. No era pasto quemado ni plástico. Era más denso, un humo que picaba en la garganta. Pensé en frenos ardiendo de algún otro. Pensé en un pastizal encendido por una colilla. Pensé muchas cosas que no eran. A la primera curva abierta lo vi. La llama pegaba al cielo, naranja con puntas blancas, como si alguien hubiera abierto un horno de golpe. En un claro junto a la carpeta asfáltica estaba el tráiler atravesado, los dos contenedores de lado, uno montado sobre la cabina. El fuego salía por las rendijas del cofre y lamía los costados. Cada vez que explotaba algo, una llanta, una manguera, el aire hacía un golpe seco. Frené a distancia, puse intermitentes, me quedé escuchando. No se oía un alma. Esa falta de ruido, más que el incendio, me puso frío. ¡Oiga! ¡Oiga! Alcancé a gritar con la puerta entreabierta. El calor me pegó en la cara y me reculó 2 pasos. Sentí la piel de las manos tensarse, como si me estuviera acercando demasiado a una estufa. Traté de rodear, pero el contenedor aplastaba la cabina, la traía hundida hasta el tablero. El parabrisas no estaba, era un hueco negro con chispas volando. Llamé al 911. Me contestaron rápido, me pidieron el punto. Dije, 181, tramo Nueva Italia, Lázaro. Mientras dictaba, un golpe de aire me trajo un sonido que no quiero recordar. Metal quejándose. No es que el metal tenga voz, pero esa noche sonó como si la tuviera. Llegaron primero 2 camionetas con gente de protección civil de por ahí cerca, luego una pipa de bomberos. Yo me había quedado con el extintor en la mano como un tonto, sabiendo que no servía de nada. Un bombero joven, con máscara, me gritó que me hiciera más atrás. Le obedecí. Me senté en la defensa, tragué humo, tosí hasta que me lloraron los ojos. Me temblaban las piernas, no por el esfuerzo, sino por la impotencia. No me sentía héroe ni testigo importante, me sentía de sobra. El agua pegó contra el fuego con un rugido. En esos primeros minutos nadie dijo, «Está alguien adentro», pero todos lo sabíamos. Los gritos se escuchan distinto cuando hay vida. Ahí no hubo gritos, hubo ese silencio que cae después de algo irreversible. Un paramédico me preguntó si yo iba en esa unidad. Negué. Señalé mi camión estacionado atrás. ¿Vio a alguien salir? No. Él anotó algo. De reojo, en el calor que torcía el aire, me pareció ver que dentro de la cabina había movimiento, como una sombra que iba y venía, cortita, pegada al tablero. Cerré los ojos un segundo. Los volví a abrir. Ahí seguía el vaivén, pero podría haber sido el temblor del calor, me dije. Todos nos decimos cosas para poder seguir ahí parados. La lumbre bajó con terquedad, como si a cada metro que cedía le doliera. Un bombero se subió por el costado del contenedor caído. Otro, con una herramienta que sonaba como si masticara hierro, fue abriendo paso por lo que quedaba de puerta.
Cuando por fin pudieron asomarse bien, el del casco blanco volteó la cara, hizo un gesto breve y se quitó la máscara solo lo necesario para decir algo que no se me olvida. No alcanzó a salir. Nadie preguntó detalles, nadie quiso. En una pausa, el humo cambió de sabor. Ya no picaba igual, tenía un dulzor horrendo, parecido al de la carne en una parrilla, pero con algo químico que lo hacía insoportable. Tragué saliva y me mareé. Apoyé la frente en el volante del mío para no caerme. El panel de mi radio se encendió solo. Juraría que lo había apagado, pero ahí estaba la luz verde, parpadeando. Del altavoz salió el chisporroteo normal. Y luego una voz bajita, apenas una sílaba, que pareció decir no. Pude haber sido yo respirando cerca del micrófono. Pudo. A veces uno se engaña para dormir después. Las luces rojas y azules se mezclaban con el naranja que aún quedaba del fuego. El contenedor se veía como un animal enorme dormido encima de otro. Los bomberos, ya con el incendio dominado, entraron como pudieron. Los vi salir con bolsas, con una manta gris, con esa forma de moverse despacio que habla de respeto. No vi el rostro de nadie, no había rostro que ver. Ellos no hablaban fuerte. El de Protección Civil anotaba en una libreta y me pedía una y otra vez que describiera lo que vi. No tenía mucho que ofrecer. Llegué, ya estaba así, llamé, esperé. Lo repetí como si fuera un rezo. El rumor fue corriendo entre los que se habían detenido, que el contenedor le cayó encima a la cabina, que el operador quedó atrapado, que el fuego no le dio chance. Cosas que cualquiera hubiera podido deducir mirando. A mí me costaba decir, murió. Me daban ganas de decir, no alcanzó a salir, como el del casco. Palabras que no suenan tan duras, aunque todos sepamos lo que significan. Entonces sucedió algo que se me clavó como una espina que de vez en cuando se mueve y duele. Uno de los bomberos, el más joven, se quitó los guantes para flexionar los dedos. Era de manos morenas, uñas roídas. Se apoyó en el costado de la unidad y respiró hondo. Yo iba a ofrecerle agua. Antes de que hablara, de la cabina sofocada salió un último tirón de humo, no grande, como un suspiro. En ese vaho, en la forma que dibujó al salir, vi un perfil. La frente, la nariz, la barbilla. Digo, vi, y suena categórico, pero fue una ilusión de segundos. Una cara hecha de humo que se disolvió en el aire caliente. El bombero también la vio. Lo sé porque se quedó quieto, con la botella a mitad de camino. Me miró sin máscara y no dijo nada. No hizo falta. Esa figura me persiguió el resto de la noche. Cuando por fin abrieron paso y las patrullas nos dieron la vuelta, yo arranqué despacio, con la garganta llena de lija. Alcancé a ver, con el rabillo del ojo, el poste con el 181 plateado brillando a medias. Quise no mirarlo. Imposible. Uno mira lo que le hace daño, no sé por qué. A los 2 kilómetros apagué el radio. No quería voces. No quería canciones hablando de cosas que no tenían que ver con ese calor que seguía detrás de mis ojos. Dormí en un paradero adelante de Infiernillo. El nombre nunca me había parecido tan mal puesto. Cerré las cortinas, pero las rendijas dejaban pasar lucecitas que se movían en el borde de la visión. No era nada, autos lejos, un reflector mal orientado, el parpadeo de un tráiler que no apagó las intermitentes. Aún así, cada vez que cerraba los ojos, la cara de humo se volvía más nítida. Me puse de lado, apretando la almohada con el antebrazo, hasta que el cansancio me tumbó. Al amanecer, con la cabeza pesada, fui por café al puestito de una señora que pone antojitos en un remolque. Ella sabe de nosotros, de nuestras prisas, de la forma rara en que el silencio del monte nos acompaña. Me sirvió sin preguntar. «Sí viste, ¿verdad?», dijo al fin. Le conté lo que alcancé. Ella se santiguó de manera breve. «En ese tramo se escucha, joven. No siempre, pero a veces. Uno cree que es broma, que los choferes exageran. Y luego pasa», le pregunté qué se escucha. «Golpes,
como cuando quieren abrir desde adentro, o una voz que dice ayúdame pero bajita, como si hablara por radio. No le conté lo de mi radio, no me dio la garganta. Ella siguió. A un primo le pasó en temporada de lluvias. Venía vaciando y sintió que lo iban jalando del hombro, así, fuerte, como si alguien que ya estaba sentado atrás quisiera que frenara. Se orilló por puro reflejo. Al minuto, un doble contenedor pasó desbocado, echando chispas. Si no se abría, se lo llevaba de frente. Él dice que fue un jalón de su ángel. Otros dicen que fue el que no alcanzó a salir, que andaba avisando. ¿Quién sabe? Seguí el camino con ese relato pegado como chicle en el pensamiento. Todo se notaba más. El viento caliente que llega del Pacífico y choca con los cerros, los árboles de parota inclinados como si quisieran mirar la carretera, el brillo de las láminas en los techos de las casetas que aparecen de golpe entre curvas. Manejé con la sensación tonta de que alguien iba sentado a mi derecha. No era miedo puro, era compañía rara, pesada. Las semanas pasaron y la historia creció, porque así son estas cosas. Uno cuenta lo que vio y otro le pone su pieza. Alguien grabó con el celular, pero casi nada se distingue más allá del resplandor y las sirenas. Sin embargo, ahí andan los videos, con los mismos segundos repetidos. Algunos aseguran que, si subes el volumen al final, se escucha una voz diciendo, «Mamá». Otros oyen, «No». El cerebro busca patrones, claro. Pero hay noches, cuando el camión se queda sin ruidos y el monte hace sus propios susurros, en que prefiero no comprobar. En el gremio se dice que lo peor no es el susto, es la costumbre. Te acostumbras a que pasen cosas, a que la carretera te cobre, a frenar tantito más tarde, a confiarte en una bajada porque ya te la sabes. Yo, desde aquella noche, me descubrí revisando los amarres 2 veces, guardando el celular más lejos, bajando una velocidad extra en los descensos. Cuando alguien me pita por ir lento, me aguanto. Me digo, más vale llegar. ¿Cobardía? Llámalo como quieras. Yo le digo memoria. Volví a pasar por el 181 hace poco, a plena luz del día. Todo se ve normal. Pasto tostado, baches parchados, pintura blanca que ya pide mano. Uno mira el acotamiento y no encuentra ni una flor, ni una cruz. Y sin embargo, cuando el viento sopla desde el mar, trae ese olor leve que no es de sal. No te tumba, no te marea, pero te recuerda. ¿Será sugestión? ¿No será que yo ya voy con la idea? Puede ser. Igual miré el reloj, apreté los dientes y solté el pedal para dejar que el motor hiciera su trabajo. Hay quienes aseguran que por las madrugadas aparece un hombre parado al borde, encendido apenas, como si la piel guardara luz. No es que arda, brilla tenue, dicen, como brasas. Levanta la mano y te pide que bajes. Si te orillas, sube y se sienta sin hablar, señala el tablero y, en el primer paradero, desaparece. No deja quemaduras, no deja ceniza, solo una marca en el asiento que huele a humo y a algo dulce que cuesta nombrar. ¿Leyenda? Tal vez. ¿Explicación para los que manejan cansados? También. Cada quien cree lo que necesita. Yo aprendí a hablarle sin hablar. Cuando voy entrando al tramo, enciendo el radio y aunque no hay nadie en el canal, digo en mi cabeza, ya voy, compa. Si quieres decir algo, dilo bien, no me asustes de más. Y suelto una risa corta, porque si no me río me quedo con la garganta dura. A veces, en el ruido de fondo, se filtra una interferencia que parece palabra. O quizá es solo eso, interferencia. Esa noche de octubre me dejó algo que no busqué, la certeza de que no estamos solos en la ruta. No lo digo en plan místico, lo digo en plan humano. Nuestras historias nos siguen y a veces se suben a la cabina. Me pidieron hablar del video y del origen de la leyenda.
El video muestra fuego, sirenas, sombras corriendo con herramientas, una carretera que intenta seguir como si nada. La leyenda nació ahí mismo, con un suspiro de humo que dibujó una cara por un segundo y con radios que a veces sueltan un no cuando nadie aprieta el botón. Nació del miedo y del respeto, de no querer que ese último intento de salir se pierda en la noche. Si alguien me preguntara qué creo, diría esto. Creo que el 181 te enseña a bajar una velocidad, a mirar 2 veces el espejo, a no cerrar los ojos del alba cuando la carretera te sacude. No voy a dar lecciones. No soy nadie. Soy un chofer que estuvo ahí y que aún, algunos amaneceres, se despierta con el olor a humo metido en la nariz. Cuando la curva se abre y el viento sopla caliente, cuando el sol pega en los contenedores y te obliga a entornar los ojos, cuando recuerdas que detrás de cada volante hay alguien que quiso llegar. En esos instantes, uno entiende que la autopista, con toda su prisa, guarda silencios que no debemos romper. Si pasas por el 181, no bajes por morbo, no te detengas por curiosidad. Pasa con calma, pero pasa. Y si sientes que alguien te mira desde el asiento vacío, no te pelees con eso. Dile en voz baja, como si hablaras por radio: ya te escuché. Luego mira al frente y sigue. Porque sí, la siglo XXI no perdona, pero tampoco olvida. Y nosotros, los de la ruta, menos. Trailero de 23 años hallado sin vida en San Luis Potosí. Yo no conocí al muchacho. A veces es así en la ruta. Cruzas miradas, te pasas la seña con las luces, te prestas una llave o un encendedor y sigues. Enterarte después, por un murmullo entre patios de maniobra, que el de la cabina blanca, el que apenas empezaba, ya no va a mover la unidad, te deja un hueco raro en el estómago. No es tristeza a secas, es otra cosa, una mezcla de respeto, coraje y esa sensación pegajosa de que el aire cambió de peso. Aquella tarde yo estaba en el área de embarque de la planta, en la zona industrial. Cielo blanquecino, calor seco que subía del concreto. Los montacargas se movían con ese pitido que cansa, pit, 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 y los guardias iban y venían con sus radios echando estática. Los que venimos seguido ya sabemos el ritmo. Te formas, esperas, te hablan, aproximas a puerta, sellan, te vas. Nada místico, nada que ver con fantasmas. Eso creía. A eso de las 6, todavía con sol, me tocó la Bahía 7. Estaba a 2 puertas del muchacho. Su tracto traía el logo de una empresa chica del Estado de México. La caja, limpia, casi sin abolladuras. Lo noté por lo mismo, esos detalles de quien cuida las cosas porque son nuevas o porque se siente observado. Él no bajaba. Tenía la cortina lateral corrida, mitad sombra, mitad luz. Hasta ahí, normal. Muchos aprovechan para descansar en lo que cargan. Lo primero raro fue el silencio. No afuera, donde la gente gritaba órdenes, dentro de esa cabina. No había música, ni ventilador, ni el golpecito de plástico que hace una lata vacía cuando se te va rodando. Nada. Un silencio denso, como si adentro hubieran metido toallas alrededor de todo. Le pasé cerca cuando la operadora me pidió avanzar unos centímetros. Toqué la puerta con los nudillos solo para avisar. Sentí el metal tibio. No hubo respuesta. La maniobra siguió. Uno aprende a no meterse. En patio ajeno uno es invitado, y los problemas de otro pueden convertirse rápido en tus problemas. Pero a la hora de la salida, cuando me dieron papel y sello, vi que su unidad seguía en el mismo punto, ya sin montacargas, sin nadie alrededor. La puerta de su bahía cerrada con candado y cinta. Una lucecita ámbar del tablero, prendida, muy tenue. Ahí me dio mala espina. Pregunté al guardia. Me dijo que ya habían llamado a paramédicos porque el chavo no contestaba. Dijo chavo con esa simpleza que te ubica la edad. No dijo operador, no dijo chofer, dijo chavo.
y de pronto todo se volvió más serio. Llegaron los de emergencia, 2, y detrás un par de policías. Vimos desde lejos, sin amontonarnos, como hacen los gatos cuando les gana la curiosidad, pero se quedan listos para salir corriendo. A los 10 minutos, el radio del guardia soltó una frase corta y seca. Uno de los paramédicos salió, negó con la cabeza. Los de seguridad bajaron la vista. No hubo drama, no hubo gritos, solo una sombra que cayó, como si el calor se hubiera hecho más espeso. Usted pensará, aquí va a empezar la exageración, que si los espíritus y eso, number. Las cosas extrañas no entran con tamborazos, entran de lado, casi sin ruido. El resto de nosotros empezó a hablar en bajito, que si le pegó el calor, que si se le bajó la presión, que si se durmió y... ya. Nadie dijo asesinato, nadie. El patio tiene 1000 ojos, y ese día no hubo bronca, no hubo forcejeo, no hubo vidrio roto. Solo un muchacho de 23 que no despertó en su cabina. Y eso, créame, pega más fuerte que un asalto. Yo me fui, pero no me saqué la imagen. El tablero con esa luz tenue, la cortina corrida, el silencio de toalla. Esa noche, en el camino a Villa de Reyes, puse la radio bajito. Las estaciones de la orilla de la ciudad se solapan hasta que, de repente, nada entra bien. Se oyen pedazos de comerciales, cumbias recortadas, un locutor que se queda sin voz a la mitad. A mí me sirve para no dormirme. Ese día, cerca del kilómetro donde siempre huele a aguas negras, la radio se quedó en blanco. No estática, blanco, como cuando haces shh con los dientes apretados. Y, no sé por qué, pensé en el chavo. Pensé si habría escuchado lo mismo antes de que todo se apagara. Pasaron 2 días y tuve que volver por otro embarque. Los patios tienen memoria corta, pero los guardias no. En la caseta me hicieron la broma. No te vayas a dormir como el morro. No me reí, no porque fuera falta de respeto, sino porque el guardia lo dijo con una mueca rara, como si quisiera sacar de sí un mal sabor. Adentro, la Bahía 9 tenía flores pegadas en cinta. 2 veladoras baratas, una consumida, otra a la mitad. Ningún letrero. Nadie quería formalizar la tragedia. Y sin embargo, ahí estaba. Yo me estacioné en la 5, lejos, y ahí ocurrió lo que empezó la leyenda, si es que quiere ponerle ese nombre. Estaba yo acomodando las correas cuando oí el pitido del montacargas. Pit, pit, pit. Lo normal, excepto que venía de la Bahía 9. Y no había montacargas. Lo digo tranquilo. Me acerqué a mirar. El candado seguía puesto. No había nadie. El pitido se detuvo. Quise culpar al oído, a que uno se sugestionó. Regresé a mi unidad. Subí. Encendí. La radio, por puro hábito, apenas arriba de 0. Y escuché voces bajitas. No frases claras. Voces en murmullo, como cuando los operadores se juntan a hablar en la sombra del remolque para que el de embarques no los regañe. Pregunté, ¿quién anda ahí? Sí, lo dije. Sí, me sentí ridículo. No contestó nadie, solo el pitido, una vez. Luego silencio. Cuando me dieron luz verde, el de logística me advirtió algo que con el tiempo oí repetir a más de uno. Si tu tablero se queda con la luz ámbar, prendida al apagar, vuelve a encender, no te quedes quieto. No te duermas aquí, lo dijo como quien repite una regla de seguridad, sin drama. Yo asentí, como si me estuviera hablando de chalecos y cascos. Pero dentro, le confieso, me recorrió una corriente fría. ¿Por qué la luz ámbar? Porque así quedó el tablero del chavo, escuché después. Aunque el corte fuera total, la lucecita seguía respirando. Hay quien dice que fue un falso contacto. Hay quien dice que la batería tenía todavía carga residual. Yo, que tengo años en esto, sé que las camionetas y los tractos dan señales extrañas cuando la tierra está mal. Pero ese día, frente a esas veladoras medio chupadas por el aire, me pareció otra cosa. Me pareció un recordatorio, un no te duermas.
Usted me dirá que no todo puede ser explicado, o me dirá lo contrario, que todo tiene explicación técnica. Yo le cuento, y usted lo acomoda donde le quepa. Una semana después, de madrugada, me tocó otra vez el patio, turno largo, café de garrafón, pan frío, ojos arenosos. A esa hora los ruidos cambian. El pitido del montacargas suena más hueco y los pasos de la seguridad resuenan como si el piso fuera de lámina. Me dieron la bahía 2. Perfecto. Vista directa a la salida. Ahí, a las 3:20, se me vino el sueño encima de golpe, como si alguien me jalara por el cuello hacia abajo. Cerré los ojos un segundo, solo uno. Abrí, asustado, con ese brinco feo que te deja el corazón golpeándote en la garganta. Y vi la luz ámbar del tablero parpadear. Una vez. Lenta. Apagué el motor, conté mentalmente hasta 5, volví a encender. La luz se quedó fija. Apagué otra vez. Abrí puerta para que entrara aire y oí, atrás, en el remolque, como si alguien rascara con uñas largas desde dentro. 3 raspones, ni uno más. Me bajé. No soy valiente, soy cuidadoso. Fui hasta la puerta trasera, puse la palma en la chapa. Fría. Nadie. Por dentro, obvio, estaba la carga asegurada. Imposible que hubiera alguien. Regresé. Cerré bien. Y me quedé firme, de pie, pegado a la cabina, con el termo en la mano. Firme, como si esperara una orden. A la distancia, en la bahía 9, donde habían dejado las velas, vi que una de las llamas se estiraba más que la otra y luego se achicaba, como si respirara. Escuché un chiflido, cortito, lo juro, un chiflido como el que hacemos los operadores para llamar al de la báscula sin gritar, y luego nada, ni viento, ni motor, ni pasos, nada. Después, al amanecer, ya con el sol metiéndose entre las torres de enfriamiento, se me acercó una señora de limpieza. Traía un trapo y un bote. Me dijo sin verme a los ojos: ¿sabe usted que dicen que el muchacho había venido 3 veces sin dormir? 3, que se estaba acostumbrando al paradita y ya, que el último día dijo que iba a cerrar tantito los ojos, nomás tantito, y que cuando abrieron la puerta ya no terminó la frase. Le tembló la boca, siguió trapeando. Desde entonces empezó lo que ahora todos repiten sin darse cuenta: si te toca esa bahía, no te duermas. Si se queda la luz ámbar, muévete. Si la radio se queda blanca, sal de la cabina y camina un poco. Son recomendaciones que parecen bromas, pero no lo son. Y la historia fue agarrando formas, que el muchacho se aparece en el espejo de punto ciego cuando parpadeas, que el pitido suena sin máquina, que, si dejas una lata en el tablero, amanece abollada como si alguien la hubiera apretado con los dedos. Yo no vendo miedo. A mí me vendría bien que nadie se espantara, que carguemos rápido, que la ruta siga. Pero también he aprendido a escuchar los patios. Cada lugar tiene su peso. Desde septiembre, suena distinto de noche. Hay un hueco en el aire entre las 2 y las 4, donde parece que alguien está tratando de recordar algo muy importante y no puede. Ese hueco gotea en los oídos, como cuando llevas la altura y te truenan. A veces, sin querer, te encuentras respirando más lento. Hace un mes platiqué con un operador joven, casi de la edad del chavo. Me pidió prestada una lámpara frontal porque la suya se descargó. Se la di. Me dijo gracias. Me dijo, al rato se la regreso en la salida. Al rato lo vi en su cabina, quieto, con la lámpara apagada en la frente, como un santo de yeso con aureola de plástico. Me acerqué y le toqué la puerta. Se sacudió. Me estaba durmiendo, confesó, riéndose de sí mismo. Le dije, sin voz de maestro, sin querer asustarlo: no te duermas aquí, camina, haz lagartijas, enjuágate la cara, pon la radio en ruido feo, lo que sea, pero no te duermas. No le dije por qué,
No me gusta endilgarle a otro mis fantasmas, pero quizá debí contárselo, porque las leyendas sirven también para eso, para amarrar la memoria a una advertencia que salve a alguien más. Yo no sé de causas oficiales, eso es de peritos. Sé lo que sentí cuando vi la luz ámbar de su tablero en ese respiro artificial. Sé lo que oí aquella madrugada en la caja. Sé el peso del silencio de toalla. Y sé que, desde ese día, cuando entro a ese patio, hago 3 cosas. Bajo con el chaleco bien puesto, camino hasta la reja y regreso. Y toco el volante 2 veces antes de sentarme. No es ritual, es recordatorio. ¿Fue el calor? ¿Fue el cansancio? ¿Fue un susto que el corazón no aguantó? Pueden ser 1000 razones. Pero en la ruta, donde andamos siempre con media vida prendida al parpadeo, preferimos decir lo simple. Aquí no te duermas. Aquí acuérdate del chavo. Y si la radio se queda en blanco o el tablero respira sin permiso, párate. Sal, bebe agua. Mira el cielo pálido de San Luis, tan plano que parece una hoja de metal. Espera a que el aire recupere su peso normal. Luego regresas. Luego le das. Lo cuento porque alguien empezó a decir que en ese video, el que corre de teléfono en teléfono, donde se ve la cabina, la luz, el movimiento de guardia shy, un reflejo a mitad del parabrisas, que si le pones pausa, se alcanza a distinguir un rostro. Yo lo vi, no le voy a mentir. Lo pausé varias veces. Podría ser una mancha, un cerco de sudor, el foco del montacargas pasando. Podría. O podría ser que a los 23 años, cuando todavía no sabes cuánto pesa una noche completa sin dormir, dejas algo tuyo pegado a los objetos. Y los objetos lo devuelven de vez en cuando para que los demás no olviden. En fin, si me preguntan por el origen de la leyenda, yo no diría apareció un fantasma. Diría, un día el patio aprendió a hablar bajito y empezó a decir no te duermas. Lo repite con pitidos cuando no hay montacargas, con luces cuando no hay corriente, con voces cuando la radio se queda blanca. Y nosotros, tercos, a veces no lo oímos a la primera. Así que, si te toca esa planta, si te estacionan cerca de la Bahía 9, si ves flores pegadas con cinta vieja o una veladora que respira, tómalo en serio. No porque venga una mano pálida a tocarte el hombro, sino porque la memoria pesa, y aquí pesa doble. No te pelees con la historia. Cárgala tantito contigo. Te puede salvar. Yo, por mi parte, cada vez que paso por la caseta, saludo con la mano a nadie en particular. A lo mejor es costumbre, a lo mejor es respeto, a lo mejor es que no quiero que el aire vuelva a cambiar de peso. Y si alguien por ahí, escondido en la sombra de una caja, alcanzó a oír mi saludo y se quedó más tranquilo. Mejor. No estamos para hacernos los valientes. Estamos para llegar y para contar lo que vimos antes de que el silencio de toalla nos envuelva también a nosotros. El llanero no apaga el motor. Nadie lo llamó señor Javier en los patios de 5 vías transportes. Para todos era el llanero, y no por los sombreros ni por las películas viejas, sino porque cruzaba los llanos de Chihuahua sin pararse más que a cargar café y diésel. Tenía la piel curtida por el sol y esa forma de saludar con la barbilla, sin soltar el volante. El 18 de junio llegó temprano, dejó el tráiler acomodado a un lado de la barda, encendió el motor para que no se enfriara la máquina y ya no bajó. Lo encontró el velador, horas después, con las luces bajas encendidas y el ronroneo del motor golpeando las láminas como un tambor cansado. Dicen que fue un infarto. Dicen muchas cosas. Lo único seguro es que el patio quedó con un silencio raro desde esa noche, un silencio con zumbido. Yo esa semana andaba de retorno de Delicias con media caja de costales vacíos. Nada del otro mundo. Entré por el portón como siempre, saludé al guardia con la mano y me estacioné frente a las oficinas de tráfico. Recuerdo el olor.
diésel frío y esa mezcla agria de polvo con grasa que se pega en la lengua. El aire estaba seco y el cielo sin luna, como manta negra. Me bajé para firmar el arribo y al caminar escuché un motor parejo, sin acelerar ni caerse. Volteé por inercia. Era la unidad de El Llanero. Se veía quieta, con el parabrisas morado por una luz que venía de quién sabe dónde. No vi a nadie en la cabina. Toqué la puerta con los nudillos y me la regresó un eco hueco. «Llanero», dije bajito, con esa confianza que se usa entre choferes para no espantar. Nada, solo el motor. Aguanté un minuto allí, oliendo el humo leve del escape. Sentí una presión en las sienes, como cuando uno se desvela y el cuerpo pide cama. No me gusta admitirlo, pero me dio pena abrir la puerta. Seguro anda en el baño, pensé, y mejor me fui a firmar. Afuera del módulo, el velador estaba prendiendo un cigarro con manos temblorosas. «¿Ya viste?», me dijo sin preguntarme cómo estaba. Asentí sin ganas de hablar. No me explicó nada más. A veces, en los patios, uno aprende que hay cosas que cada quien entiende a su tiempo. Me enteré de la muerte al amanecer. Un supervisor reunió a los que andábamos por ahí, nos pidió respeto y dijo que la fiscalía vería el cuerpo. Cuando lo dijo, se me apachurró el estómago. Me senté en la defensa de mi camión y miré cómo el humo del escape de su unidad subía en espiral, lento, como si buscara una grieta en el aire. Sentí un frío tonto en los antebrazos. No era el clima, era ese tipo de frío que llega desde adentro, del puro pensamiento. La vida en patio no se detiene ni por el luto. En cuanto se llevaron la unidad, comenzaron los chismes. Uno dijo que el cinturón estaba abrochado, como si se hubiera quedado dormido. Otro juró que lo vio agarrarse el pecho 3 días antes, allá por Aldama, y que no quiso ir a urgencias. También se dijo que peleó por radio con un operador nuevo. Pura cosa suelta. Los que sabíamos cómo manejaba El Llanero, recto, sin alardes, nos quedamos callados. Yo me quedé con su motor en la cabeza, encendido horas sin él. ¿Por qué no se apagó? ¿Quién lo dejó así? ¿Para qué? Los patios guardan olores y sonidos de maneras raras. Si te quedas de noche, notas que la lámina canta, que las llantas calientes chascan, que el diésel se vuelve dulce y enfermo. A los 3 días de lo de El Llanero, me tocó guardia, de esas en que uno se queda por si hay que mover una caja, esperando el papel, escuchando la CB en el canal 19, con los chistes rotos de los que pasan por afuera. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché un motor prender cerca, muy suave. Me asomé por la ventanita del camarote y vi, allá por la esquina, una unidad con luces bajas. No era la de él, esa ya la habían sacado, pero el sonido era igualito, igualito, un ronroneo parejo, no ese traqueteo que dan las máquinas cuando están cansadas. Me puse los tenis sin amarrar y bajé. Sentí el piso helado. Caminé con cuidado, mirando por debajo de las cajas. Para entonces, el olor a diésel estaba fresco, como si alguien hubiera abierto la tapa de un bidón. Me sudaban las manos, cosa rara en mí. ¿Quién prende a estas horas?, murmuré. El guardia, que dormita con las luces prendidas del módulo, no se movía. Cuando llegué a la esquina, el motor se apagó, sin que nadie subiera, sin mano, solo silencio de golpe. Me quedé parado, ridículo, con el corazón dándome en el cuello. Un gato cruzó entre mis botas y me arrancó un brinco. Me dio risa nerviosa. Caminé un poco más y toqué la defensa de la unidad que creí haber oído. Estaba fría. Me regresé a mi camión con esa sensación de que te miran desde detrás de la nuca. Cerré la puerta con seguro, algo que ni hacía. Me acosté pero no pude dormir. La CB, que yo dejo bajita, tronó con un estático y después una voz ronca. ¿Copiado? La misma palabra, la misma tonadita. Juro por mi madre que reconocí la forma de preguntar de El Llanero. ¿Quién anda?, contesté sin pensarlo.
y sentí la lengua pastosa. Silencio. Un chasquido. Y otra vez, apenas un susurro, arrastrando las sílabas. ¿Copiado? Apagué la radio de un manotazo y me quedé viendo el techo como si allí hubiera respuesta. No dormí. Al día siguiente no quise contar nada. ¿Para qué? Te miran de reojo, te etiquetan de supersticioso, pero las cosas no me dejaron. A partir de esa noche, varios empezaron a cruzar la barda por los mismos minutos de la madrugada. Unos decían que escuchaban pasos encima de la caja. Otros que encontraban marcas de mano en el polvo de los espejos. A un muchacho nuevo le juraron que la cámara del tablero se encendía sola y grababa un asiento del copiloto vacío, pero tibio, como si alguien se hubiera levantado hace poco. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensábamos en lo mismo. El motor encendido sin chofer. Esa imagen se nos metió a las costillas. Hubo un detalle que me terminó de quebrar la calma. La mañana del 9º día, el velador que lo encontró se acercó a mi unidad a pedir fuego. Tenía los ojos rojos, no sé si por sueño o por otra cosa. Le di el encendedor y se quedó allí, parado, con el cigarro sin prender. Oí su tos, me dijo de la nada, sin verme. La tos de don Javier, 3 veces, y luego el motor, y luego nada. No supe qué decir. Le ofrecí agua. La bebió de un trago. ¿Usted cree en esas cosas?, preguntó. No me dio tiempo de responder, porque yo no creía. Hasta anoche se fue caminando con los hombros caídos. Lo vi perderse entre las cajas como si las cajas se lo tragaran. Cuando las cosas quieren volverse leyenda, encuentran su modo. Alguien le puso nombre al fenómeno. El llanero no apaga el motor. Cada patio, cada rutero, cada estación de servicio necesita su frase, su muletilla que espante y explique. Y la explicación que corría de boca en boca era sencilla. El hombre que vivió a bordo, que comió, durmió y se enojó allí, no entendió que ya no hacía falta el ruido, que no había que templar la máquina para la salida de la mañana. Se quedó en esa orilla, arriba del estribo, con la mano estirada hacia la llave que ya no existe. La primera vez que lo vi, o creí verlo, fue un martes de cielo claro. Yo iba saliendo del patio con destino a Cuauhtémoc, cargado de lámina. Paré un segundo a acomodar los espejos. Tenía la boca reseca y esa ansiedad rara que te da cuando sientes que olvidaste algo. En el retrovisor izquierdo apareció, chiquita, la silueta de un hombre asomado a medias por la ventanilla de una unidad estacionada a 2 espacios. Un sombrero, no grande, la barba blanca cortita. Volteé en seco y no había nadie. Me zumbó un oído, como cuando subes cerro. Me obligué a reír. «Duérmete más temprano», me dije. Pero el resto del camino manejé con los hombros tensos, consciente de cada sombra que cruzaba la carretera. Esa misma noche, al pasar por Sacramento, me orillé para revisar una correa. El aire tenía ese olor a ganado de los corrales cercanos. Apagué el motor y el mundo quedó hueco. Saqué la linterna y me agaché. Sentí un calor local, chiquito, en el empeine, como cuando te da el sol a través del vidrio. Me enderecé con cuidado, la espalda crujiendo, y escuché de nuevo la CB prendida sola dentro de la cabina. Me subí apurado. El canal 19 chisporroteaba. No había nadie hablando, solo ese estático que parece lluvia. Puse la mano en el micrófono por pura costumbre. «¿Quién anda?», solté, tonto. La voz regresó, descompuesta, como si viajara por un tubo largo. «Aquí, el llanero». No fue fuerte ni claro. Fueron 3 palabras gastadas, pero eran su forma de decirlo. Me tembló el muslo. No sé cuánto rato me quedé con la mano en el micrófono, sin atreverme a responder. Al final apagué, prendí la máquina y me largué sin mirar los espejos. En los días que siguieron, los de siempre empezaron a dejar ofrendas pequeñas. Un café negro en vaso de unicel, una bolsita de tabaco, una estampita de San Cristóbal pegada con cinta en la barda. Tonterías, dirá alguno. Pero a veces el miedo se espanta con gestos. Otros, en cambio, se pusieron duros. «No hay nada»,
repetían. Y yo quería estar de ese lado, de veras. Quise creer que era el cansancio, el calor seco, la culpa colectiva por no haber notado a tiempo la mano en el pecho de un viejo. Sin embargo, había algo que no se acomodaba en esa explicación. ¿Cómo explicas que la llave de una unidad apagada haga ruiditos como si la acariciaran? ¿Cómo explicas el vapor en el vidrio del copiloto cuando nadie respira adentro? La historia creció, como crecen todas, sumando detalles que quizá no pasaron, pero que encajan bonito. Que su último viaje fue solitario, que habló por radio con alguien que no contestaba, que dejó un pendiente con el hijo, que la ruta lo jalaba incluso dormido, que, ya muerto, se enojó de que le apagaran su máquina. Unos aseguran que, si te acercas a la hora en que lo hallaron, puedes oler su loción mezclada con grasa. Otros escuchan una tos seca, esa de trailero que vivió demasiadas madrugadas con hielo en el pecho. Yo no aseguro nada, solo cuento lo que escuché, lo que vi de reojo, lo que todavía me despierta a las 2:15. Hay una noche, de todas, que no me saco de encima. Llovía con ganas, una lluvia rala pero terca que se mete bajo la ropa y enfría los huesos. Los charcos del patio parecían espejos sucios. Yo estaba metido en la cabina, limpiando con una franela el empañado del parabrisas, cuando oí 3 golpes en la chapa de la puerta, muy suavecitos. Toqué bocina por reflejo. Abrí apenas una rendija. No había nadie. Cerré. Volvieron los 3 golpecitos en el mismo sitio. Pegué la frente al vidrio, tratando de ver algo más que mi propio reflejo. Del otro lado, sobre el metal mojado, se marcó lentamente la impresión de una mano abierta. No como si alguien la hubiera puesto con fuerza, más bien como cuando el vapor dibuja lo que estuvo. Una mano grande, de dedos torcidos. El corazón me dio un brinco que me dejó mareado. Ya, me repetí, como si pudiera convencer a mi cuerpo de calmarse. Saqué la franela, limpié la marca y prendí el motor. No quise apagarlo en toda la noche. Desde entonces cargo una costumbre. Al llegar al patio, antes de bajar, pongo la mano en la llave, cierro los ojos un segundo y le digo en voz baja, con permiso, viejo. No sé si sirve de algo. A mí me sirve. Cuando escucho a los nuevos reírse de los cuentos en la mesa del comedor, no les discuto. Pienso en el velador, en su cigarro sin prender, en la voz por la radio que arrastra las sílabas como si viniera de muy lejos. Pienso también en nuestros cuerpos cansados, en cómo se aprenden los ruidos de las máquinas mejor que los de la familia. Tal vez por eso algunos nos quedamos prendidos al sonido del motor, como si allí estuviera lo poco que nos sostiene. Dicen que la fiscalía cerró el caso sin sorpresas. Causa natural, anotaron. Y quizás sí, el corazón, a esa edad y con esa vida, decide. Pero en el patio la explicación médica es apenas un papel. Lo que quedó es otra cosa. La sospecha de que hay voces que no aprendieron a quedarse calladas. De que hay manos que siguen buscando la llave a la hora en que la oscuridad es más pesada. De que, cuando un motor suena sin conductor, no siempre es una falla eléctrica. Si vas a pasar por los patios de 5 vías en la madrugada, llega con respeto. No te burles, no te pongas a retar a la nada. Si escuchas el ronquido parejo de una máquina encendida donde no debería haber nadie, no te acerques a mirar quién está al volante. Y si por la CB, una voz rasposa pregunta, ¿copiado? No contestes por contestar. Hay llamadas que no se atienden. Hay motores que, por más que quieras, no te corresponde apagar. Yo aprendí a mi modo. Ahora, cada vez que el viento mueve los espejos y el diésel huele dulce, me acuerdo del llanero, y bajo la voz, como si todavía estuviera ahí, y le digo, ya te copié, viejo, pero yo voy por otro carril. Trailero muerto en gasolinera de la México-Querétaro. Llegué a esa gasolinera de la México-Querétaro de pura corazonada, como cuando uno siente que es mejor parar a estirar las piernas antes de que lo agarre el sueño. Era la madrugada del 18 de septiembre
y el viento se movía como si pasaran tráilers invisibles, sin luces. El letrero de precios parpadeaba con un zumbido feo, y el olor a diésel se mezclaba con café recalentado. A un lado, pegado a la banqueta, había un tracto blanco con la cortina del remolque echada hacia atrás, como si alguien la hubiera levantado con prisa. No había nadie en cabina. No había nadie en la bomba. Solo ese ruido leve del motor de la tienda y el pitido intermitente de una caja registradora que algún cajero olvidó cerrar. Me bajé. Tenía sed. También la espalda hecha nudo. Caminé con cuidado porque el piso estaba húmedo, no sé si por lluvia o por algo más. Al cruzar frente al tracto, sentí una corriente de aire frío, pero esas corridas se sienten en todas las gasolineras cuando hay techos altos y noche abierta. Aún así, me detuve. La puerta del copiloto estaba entreabierta. No me asomé. No sé por qué, pero no me gustó el ángulo en que quedó, como si alguien hubiera intentado cerrarla sin ganas o como si la hubieran detenido con la punta del codo. Seguí hasta la tienda. No había cliente alguno, solo el muchacho del mostrador, un flacucho con sudadera y ojeras. ¿Todo bien?, le pregunté. Pues, más o menos, dijo, sin mirarme. Tenía la vista clavada en una pantalla de cámaras. El reflejo le partía la cara en dos. Ahorita le digo. Me sirvió un vaso de café y le aventé 2 monedas. La pantalla mostraba 4 recuadros en blanco y negro. Bombas vacías, pasillos vacíos, la sombra del techo moviéndose como la cola de un animal. En el último recuadro, sin embargo, alcanzaba a verse el tracto blanco, una mancha oscura en el suelo. No quise preguntar. Tomé el café y de puro necio miré otra vez la puerta entreabierta. Ahí me llegó la primera punzada. Un olor metálico, como hierro mojado. Un olor que uno reconoce al instante porque no necesita explicación. Dejé el vaso en el cofre de una pick-up estacionada y me acerqué, tenso, con esa sensación de que algo te mira detrás de los hombros. No alcancé a ver nada dentro de la cabina, solo una chamarra doblada y la luz interior prendida con ese titileo triste de foco viejo. La mancha en el suelo, en cambio, ya no parecía derrame de aceite. Tenía bordes irregulares, como dedos abiertos. Pisé de lado, por no pisarla, y entonces escuché el primer ruido claro de la noche. Un gorgojeo, como si alguien tragara saliva con dificultad. Me enderecé de golpe. No era viento. No era el filtro de aire de ninguna bomba. Era garganta. El flacucho del mostrador salió, nervioso, con un teléfono en la mano. «Ya llamé», dijo. «No se acerque tanto». «¿A quién?», pregunté, aunque ya sabía. «Pues, a los de seguridad y a la patrulla. Lo encontraron hace como 20 minutos. Uno de los bomberos que pasan a veces a cargar agua. Dicen que ya no se puede hacer nada, que nada más esperemos». «¿Dónde está?», dije, y no hacía falta que señalara. A la vuelta del tracto había un cuerpo cubierto con una sábana gris, de esas que no tapan nada, solo te dicen que ya no es momento de asomarse. La sábana estaba pegada al piso por una orilla. Aún goteaba. No quise mirar los pies. El muchacho se cruzó de brazos y murmuró. «Dicen que lo agarraron en la carretera y se vino a morir aquí. Otros que se cayó. No sé. Yo nada más vi que la cámara ya no quiso grabar. Se corta y regresa». La gasolinera se quedó en silencio, pero no era el silencio normal de la madrugada. Era un silencio como de iglesia, de esos que te aplastan la nuca. Sentí la piel de los brazos apretarse. Por instinto volteé al espejo retrovisor de mi camión y ahí lo vi, un rastro de gotas negras bajo la luz. En ese mismo segundo, la bocina de un tráiler a lo lejos soltó un quejido largo y el viento arrastró un silbido que parecía llamado. «¿Usted lo conocía?», preguntó el flacucho. Negué, pero pensé en mi compadre Chava
que siempre decía que la 57 tiene dueños invisibles y que ciertas noches piden cobro. No tardó en llegar la patrulla, seguida de una unidad de protección civil. Se estacionaron sin meter sirena, apenas con las luces ámbar. Un policía bajó con la libreta en la mano y nos pidió que nos apartáramos. Otro levantó la cinta amarilla, no muy alto, como con flojera. El más joven del grupo vio la mancha y apretó la mandíbula. Me fijé en un detalle que otros pasaron por alto. Los perros callejeros que rondan siempre cerca de las gasolineras, esos que viven del pan duro y el hueso de taquería, no se acercaron. Los vi a lo lejos, parados en línea, con las orejas hacia atrás, como si escucharan algo que nosotros no. La brisa se puso helada. No era aire normal. Me atravesó como cuchillo. Y, mientras los de protección civil cubrían el cuerpo con otra sábana más gruesa, el de la libreta preguntó: ¿quién lo encontró? El bombero, dijo el flacucho. Pero ya se fue. Se fue, repitió el policía, levantando la vista. ¿Cómo que se fue? No quiso quedarse. Dijo que él ya había cumplido con avisar, que aquí pasan cosas raras cuando se hace tarde. El policía soltó una risita seca, pero nadie le siguió el chiste. De la tienda salió un zumbido más potente, como cuando se va la luz a medias y los aparatos se quejan. La pantalla de las cámaras se puso en gris. Un parpadeo, otro, y, de pronto, un cuadro congelado. La puerta del tracto moviéndose sola, muy despacio, como si algo dentro respirara fuerte y la empujara con cada exhalación. Yo no soy supersticioso, pero sé leer la carretera. Sé cuando no conviene preguntar más. Aún así, me escuché decir: si lo agarraron en camino, ¿por qué las marcas están hacia acá? ¿Por qué la mancha viene desde el otro lado de la bomba, como si hubiera caminado tambaleándose? El policía de la libreta no contestó. Le hizo una seña al paramédico, y el paramédico se encogió de hombros. A escondidas, con el rabillo del ojo, vi lo que nadie quería nombrar. Las marcas en el cuello no eran lineales como de navaja, eran irregulares, como mordidas, o como si algo hubiera tirado de la piel con ganchos pequeños. No sé, no me hagan caso. Lo que sé es que la sábana, por segundos, se pegaba a la garganta del difunto, como si la zona todavía respirara aire que no le pertenece a nadie. Una pipa llegó a cargar. El operador se asomó por la ventanilla, vio la cinta, hizo una mueca y se estacionó en la última bomba, lo más lejos posible. Apagó el motor, pero el ventilador siguió girando, girando, con ese sonido de aleteo pesado. El viento trajo un olor que no era de diésel. Era una mezcla rara, dulce, como de flor vieja de altar. Y en ese olor, sin saber por qué, me acordé de algo que me contaron años atrás, que entre Tepeji y San Juan, cuando empiezan los cerros pelados y el aire pega de lado, de vez en cuando se sube a los camiones una mujer sin rostro a pedir aventón. Los que se paran, dicen, escuchan su voz como si viniera de todas partes. Los que no, la sienten sentada en la litera, respirándoles en la nuca, hasta que uno se arriesga a voltear, y quien voltea no vuelve a manejo seguro. Chismes, pensaba yo, historias para espantar novatos. Pero esa madrugada, con la sábana pegada al suelo y la puerta abierta, no me dieron ganas de reír. El policía más joven se puso un cubrebocas que le quedó flojo. ¿Saben qué es lo peor?, dijo, sin dirigirse a nadie en particular, que hace un mes hubo otro en la misma zona. Igual, en gasolinera. Igual, la puerta entreabierta. Igual, el cuello. El flacucho tragó saliva. Sí me acuerdo. Y las cámaras también se cortaron. Se cortan siempre en la misma franja, agregó el paramédico, como quien comenta el clima. Entre las 3 y las 4, cuando no pasa casi nadie. Lo raro es que la tienda no pierde luz, solo las cámaras. Yo, que ya me había acabado el café sin sentirle sabor, pensé que tal vez ese corte no era de electricidad. Tal vez era una sombra que no quería dejarse grabar. Porque no es lo mismo que falte luz
a que sobre oscuridad. Se llevaron el cuerpo cuando empezaba a clarear la orilla del cielo. Una camioneta blanca, discreta. Los policías tomaron fotos y guardaron la cinta amarilla en una bolsa. Antes de irse, el de la libreta se acercó a mí, tal vez porque me vio más viejo o porque necesitaba oír su propia voz sonar normal. «Puede irse, jefe. Si le preguntan, diga que no vio nada. Ya sabe cómo es esto. Primero dicen asalto, luego dicen accidente y al final no dicen nada». «¿Y usted qué cree?», solté, sin pensarlo. «Yo no creo», dijo, y se guardó la libreta. «Yo nada más vengo cuando me llaman». Nos quedamos unos cuantos traileros en silencio, formados como si fuéramos a misa. Nadie prendió motor de inmediato, nadie bromeó. En el espejo lateral del tracto blanco vi, por última vez, la puerta cerrarse sola. No de golpe, con suavidad, con esa paciencia de lo que no se apura, porque sabe que volverá. Me subí a mi camión y cerré de un portazo. Encendí. Revisé espejos. Puse primera. Apreté el volante hasta que me tronaron los nudillos. Y al salir al carril, justo cuando tomaba velocidad para agarrar la pendiente, mis bocinas se activaron solas. Un grito largo, doble, que me cruzó el pecho. Los perros, allá por las bombas, se echaron de panza, aullando hacia el techo. Yo no toqué las bocinas, ni el volante, lo juro. Quise pensar que era falso contacto, que el relé, que la humedad, pero al incorporarme a la autopista, la radio del CB cobró vida con un chisporroteo raro, como voz con catarro. «No te detengas», dijo, clarito, sin identificación. «No mires los espejos, no te detengas». No obedecí por valiente, obedecí porque me temblaban las piernas. Conduje 20 kilómetros sin quitar la vista de la línea blanca. Cuando por fin me atreví a mirar hacia atrás, la carretera estaba vacía y sin embargo sentí que en la litera alguien hundía peso, apenas un poquito, como si se acomodara. Ese día entregué tarde, no pude comer. Cuando me preguntaron si me había pasado algo, dije que no dormí bien, que la panza, que la edad. ¿Qué iba a decir? Que en Tepeji la muerte compra café y se sienta a vernos cargar gasolina. La semana siguiente, otro chofer me contó una historia parecida. Diferente gasolinera, mismo tramo. Dijo que vio a una mujer cruzar el estacionamiento sin que sus pasos sonaran, que se asomó a la cabina de un tracto y que al minuto se encendió el motor, solo, y luego se apagó. Que después, cuando hicieron inventario, faltaban 2 litros de diésel y un tanto de sangre. Tal cual lo dijo, un tanto de sangre, como si la midieran en vasitos de plástico. Reímos de nervios. Nadie brindó. Y así empezó la leyenda, por si a alguien le interesa saber de dónde salió el video. Primero fueron rumores entre operadores. No pares en la de Tepeji si vas solo. No te quedes con la puerta abierta. Si escuchas un silbido detrás de la bomba, no volte. Luego vino el primer clip, mal grabado desde una cabina, donde una sombra cruza por delante del cofre y no hay nadie alrededor. Después otro, donde las cámaras se cortan a las 3:03 exactas y, cuando regresan, la puerta está de otra forma. Y el que más se movió, el del operador que grita en la radio que le arde el cuello, que no puede respirar, y la transmisión se llena de estática. Nadie ve cuchillos, nadie ve asaltantes, solo la puerta oscilando y las bocinas llorando como si las tocara un niño. Yo no digo que sea fantasma, no me gusta esa palabra porque parece excusa. Prefiero pensar que la carretera guarda cosas, que lo que recorre esa franja entre la ciudad y Querétaro no se alimenta de carne ni de cartera, sino de atención. Y esa madrugada, todos le dimos justo eso, atención, luces encima, miradas clavadas, respiraciones contenidas. Eso, más que el diésel, fue combustible. Algunas noches paso de largo, aunque la aguja marque reserva. Otras, si no hay remedio, pongo música sin letra para engañar a la mente. Y nunca, escúchenlo bien, nunca dejo la puerta entreabierta.
Trato las bisagras como si fueran cerrojos de iglesia. Pongo el seguro. Cuelgo el rosario, no por fe, sino por costumbre. Y si el viento trae un silbido que parece llamado, subo el volumen y me concentro en contar postes, uno por uno, hasta que amanece. No sé qué dirán los reportes, si apuntarán a asalto o accidente o causa por determinar. No me importa. A mí me quedó clara otra cosa. En la México Querétaro, cuando la noche se hace muy delgada, hay algo que se sienta a esperar. No necesita prisa ni rostro. Solo necesita que alguien se le acerque lo suficiente como para oler hierro mojado. Y si usted va manejando por ahí y ve una puerta entreabierta o escucha sus bocinas llorar solas, no se crea valiente. No baje, no investigue, no mire los espejos. Acelere, porque hay miradas que no se ven, manos que no se notan y llamadas que no vienen del radio. Y a veces la diferencia entre llegar y no llegar es tan sencilla como decirle que no a la curiosidad y cerrar bien, pero bien, la puerta.